Hace unos días, el comediante que dice dirigir al Deportes Tolima, quién sabe por cuánto tiempo, manifestó que había muchas viudas de Luquitas González en el ambiente y cómo no podrían existir si con semejante espanto de equipo uno naturalmente tiende a extrañar a ese icónico sujeto que profesaba los 1000 pases, al menos trataba de farmear aura. Este farmea, pero un completo desastre. Deportes Tolima ha quedado eliminado 4-1 en el global ante el conjunto ecuatoriano. Felicito a Independiente del Valle, felicito a la Liga de Ecuador, aunque más que a la Liga de Ecuador, a Liga de Quito y a Independiente del Valle en específico, porque yo no voy a meter en la bolsa ni a Barcelona ni a Emelec, no. Pueden generarle combate allá en la Liga Pro, pero en realidad los que sacan la cara por el Ecuador son esos dos, Independiente del Valle y Liga de Quito. No olvidemos que Liga de Quito viene de ser semifinalista el año pasado. Precisamente en esta Libertadores va a jugar contra el equipo que lo eliminó en el torneo anterior, contra Palmeiras. Puede llegar una venganza, lo veremos. Pero a lo que voy es que Ecuador hace rato nos pasó y de largo en cuanto a clubes y en selecciones. Hay más o menos. Entonces, eso es como para nosotros hacer un mea culpa y dejar de pensar que es que estamos súper lejos de Ecuador. Porque es que uno se pone a revisar en términos de títulos y en términos de preponderancia y en términos de jerarquía de clubes en el último tiempo. Y si no es Argentina o Brasil, es Ecuador. Y luego los otros por allá peleándose por migajas, peleándose por sobras, revisando quién es el menos malo. Pero en cambio Ecuador, en un momento tan difícil, tras la modificación de los formatos de Libertadores y Sudamericana desde el 2017, Ecuador se ha presentado en su momento con Barcelona, pero más frecuentemente con Liga de Quito y con Independiente del Valle. Entonces hay que reconocerle esto a Ecuador, porque Colombia, desde el título de la Libertadores de Atlético Nacional en 2016, se borró. El Deportivo Pereira llegó a cuartos de final en el 2023 y de resto, nada. De resto, boquilla, cuento, invento, pero ninguna realidad. Copa Sudamericana, lo último valioso fue la final de Junior de Barranquilla en 2018 que perdió contra Paranaense de forma increíble porque tenía un equipazo, Teófilo, Harlan, que botó el penal en el minuto 116 del alargue, y también estaba Luchito Díaz en ese equipo. Y me acuerdo también estaba este Narváez que era un loco, pero a lo que voy es que eso fue lo único que Colombia hizo valioso en el último tiempo. Lo de Junior de Barranquilla en Copa Sudamericana 2018. De ahí en adelante, nada. Pero vivimos convencidos de las mentiras que nos contamos a nosotros mismos. Que nuestra liga es espectacular, que Ecuador está muy abajo, ¿no? Ecuador hace rato, o al menos estos dos equipos en específico, Independiente del Valle y Liga de Quito, tienen otro nivel, tienen otra jerarquía. Saben jugar a esto. Nosotros no sabemos jugar a esto. Y no solo porque sea el Tolima. Antes, lo de Tolima es destacable si tenemos en cuenta qué significa el Tolima en la Liga Colombiana. A Tolima se le dice el nuevo grande. Ni siquiera está en el grupo de los grandes del fútbol colombiano. Y aún así, sin ser uno de los grandes reconocidos del fútbol colombiano, el único que estaba ahí, era el único que estaba ahí en octavos de final de Copa Libertadores. ¿Dónde están Millonarios, América, Atlético Nacional, Deportivo Cali, Medellín, Santa Fe? Bueno, Santa Fe sabemos dónde está, no por mucho tiempo, pero sabemos dónde está. Pero en general, ¿dónde están todos esos que, oh, Dios mío, son muy grandes? ¿Dónde está el bicampeón del fútbol colombiano, Junior de Barranquilla, que jugó esta Libertadores? No está disputando. Entonces, a lo que voy es que uno, echarle toda la culpa al Deportes Tolima sería necio. El Deportes Tolima jugó muy mal toda la llave en términos generales y jugó espantosamente mal en este partido de vuelta. Sí, es verdad, y ya voy a llegar a eso. Pero, ¿los grandes qué? ¿En qué andan? Solo boquilla, solo cuentito. Uno un día dice que es el que más abonos vende, el otro se autodenomina el más gigante, así. Cada uno se autoconvence de sus mentiras para no decir la gran realidad. Y es que en el concierto internacional, los equipos de aquí de Colombia, que los podría enumerar, pero no, voy a meter a todos en el mismo grupo, no valen nada. No valen nada. Están Brasil, Argentina, Ecuador y el resto allá. El resto allá. Y entre ese resto allá estamos nosotros. Entonces, para que nos planteemos y para que pongamos los pies en la tierra sobre el momento que estamos atravesando, en donde dependemos de un equipo quitapuntos y sumapuntos como el Deportes Tolima, que no es uno de los grandes tradicionales, y los grandes tradicionales están
en un momento lamentable desde hace muchos años para la Copa Libertadores de América, en donde no les alcanza, claramente. A este partido, Tolima llegaba con la mínima, minúscula ilusión de aunque sea empatar y llevar esta agonía a los penales. Pero esta agonía, Deportes Tolima no fue capaz. No fue capaz. Jugó muy mal en general todo el cotejo. Yo sinceramente no entiendo qué pensaba Oliveros con este planteamiento tan pobre, tan vacío, tan carente de ambición. ¿En qué estaba pensando el sujeto? Porque es que vean, hay maneras de perder y uno siempre lo va a enojar perder. Pero es que de esta forma, casi sin competir, ahorita no me vengan con que no, pero Tolima lo último apretó. No es verdad, no lo es. Y ya voy a llegar a ese punto, porque es que yo me los conozco. Tratan de hacer ver que la derrota no fue tan derrota, y sí, fue muy derrota. Y un fracaso total por cómo se afrontaron las cosas. En la ida, erró de lo lindo, hizo figura al arquero rival, careció de fluidez de juego, lo coronó el contrario. No fue capaz ni de empatar de local. Ya en la vuelta. ¿Yo qué esperaba? De pronto es que soy muy iluso. Quizá. Puede ser. Yo esperaba un Deportes Tolima con mayor ambición. Pero en el primer tiempo básicamente no hizo nada. O sea, un desborde, centro a ese aguayo y llegó y se escachó. Y se fue por el costado del arco defendido por Aldair Quintana. Eso fue el Tolima en el primer tiempo. No hizo nada más. Yo pensando como, oiga, pero Tolima es el que va perdiendo. ¿Cuándo lo va a intentar? Nunca, básicamente nunca lo intentó el Deportes Tolima. Porque lo otro es un gol de un partido distinto. Y ya voy a llegar ahí. Pero entonces, el más claro, sin ser una maravilla, ojo, sin meter quinta, era Independiente del Valle. Porque había tenido un cabezazo, pero casi letal, de Carabajal, que atajó el portero Neto Volpi. Que por Neto Volpi esto no quedó 5-1 en el global, 6-1 en el global, Ecuador tan amigado con el 6-1 contra Colombia. Entonces, tranquilamente puede haber quedado así. Porque en el primer tiempo, gran atajada de Neto Volpi e Independiente del Valle era el que más lo intentaba sin ser un aluvión, sin ser un equipo que fuera a triturar al Deportes Tolima, ¿no? Iba manejando los tiempos, iba manejando los instantes y Deportes Tolima ahí en una postura tan displicente, una postura de derrotado, de un equipo que ya aceptó su realidad y sencillamente como que está cumpliendo, no lanzaba los laterales, no hacía un pase entre líneas, no hacía nada en el primer tiempo. Yo pensaba, oiga, pero ¿en qué universo uno va a empatar un global si nunca ataca, si nunca intenta nada? ¿En qué universo uno va a tratar de clasificar a cuartos de final si no intenta nada? Hay que intentar algo, ¿no? Porque me imagino que la propuesta fue, bueno, aguantamos y vamos llevando el partido, tenemos 90 minutos para marcar gol. Sí, pero en algún instante hay que patear al arco o intentarlo con seriedad, pero no intentaba nada el Deportes Tolima. Yo también reflexionaba como, hola, ¿qué estará pensando un hincha del Vinotinto de Oro viendo ese primer tiempo? Pues yo estaba desesperado. Yo decía, qué partido tan malo. Independiente del Valle, el que medio intenta de vez en cuando, y Tolima nada, nada, y es el que va perdiendo. Yo decía, pero ¿qué pensará un hincha del Pijao? Un hincha del Pijao dirá, no, ya estamos eliminados. Sí, yo decía, pensará eso, porque si no hacía nada, nada viejo, nada. Ya en el segundo tiempo, el que hizo fue Independiente del Valle. Le había mostrado al Deportes Tolima que marcaba muy mal en la pelota aérea. Entonces sí, llegó un centro de costado, atajó en primera instancia a Neto Volpi, pero la defensa del Tolima es un espanto. Nada. O sea, Neto Volpi no dejó un rebote hacia el medio, sino hacia el costado como se le dice a los arqueros. Pero ni siquiera eso fue suficiente. O sea, están tan dormidos. O sea, los defensas del Tolima, hermano, ¿será que es que qué sucedió? ¿No les pagarán? ¿O qué pasa? Porque es una pelota parada, donde tú debes estar atento a las marcas. Ya sea que estés marcando en zona o estés marcando al hombre, pero debes estar atento de alguna manera. Como el portero deja el rebote hacia un costado, ni siquiera fue hacia el medio, lo deja hacia un costado y llega este Daikol. Se llama Daikol, yo tampoco puedo creer eso todavía. Daikol les hizo el gol. Daikol Romero, no se llama Michael, se llama Daikol. O sea, acá se llama Daikol se llama. No puedo con ese nombre desde que lo busqué. Daikol.
que se salió de las menores, creo que de Liga de Quito, fue a Chacarita, pero no el argentino, sino un equipo de Ecuador menor, luego se fue otra vez a Liga de Quito, luego se fue a, ¿cómo se llama? La Chatoleí, y luego cayó en Independiente del Valle. Yo pensaba que era un juvenil, pero revisé, tengo como 25 años por ahí, Daikol, y Daikol fue la gran figura de este partido, que marcó el 1-0 Daikol, y tras el 1-0 de Daikol, Deportes Tolima, si antes de eso no valía nada, después de eso ya... Ay, sí es que valió menos, menos que un Bunde. No, no, muy malo el Deportes Tolima, que no intentaba nada. O sea, cuando iba 0-0, no intentaba nada. Cuando iba 1-0, no intentaba nada. Y yo como, pero entonces, o sea, fue netamente a presentarse. Entonces le hubiera dicho a toda la gente que sacó su entrada, hincha del Deportes Tolima, que sacó su entrada, que sacó su pasaje. Le hubiera dicho a esa gente, no vengan, porque nosotros no nos vamos a esforzar nada. Entonces quédense allá, vean el partido por televisión, streaming, el celular, por lo que quieran, ¿sí? Porque nosotros solo vamos a cumplir, a estirar un rato las piernas, va a tener más seriedad el juego que uno hace en una sintética un fin de semana que lo de nosotros. Entonces ustedes, gente, quédense por allá. No hay necesidad de pasar la frontera, no, quédense por allá. O sea, apenas lleguen a Ipiales, devuélvanse, ¿sí? Devuélvanse, no es necesario. No es necesario porque, ¿para qué? Si no vamos a hacer nada. O sea, yo creo que eso hubiera sido un acto de generosidad y de honestidad de este grupejo del Deportes Tolima, este grupejo de jugadores, de el blanco, porque no jugó vino tinto y oro, sino blanco, con los hinchas. ¿Para qué los hacen ir? ¿Para qué? ¿Para qué los hacían ir? ¿A qué? A dar lástima en la cancha. ¿Qué eso dieron? Lástima en la cancha. Una pena. Y más pena dio el segundo. Porque, a ver, Tolima estaba supuestamente atacando, ¿no? Volvían de la pausa de rehidratación. Se suponía que tocaba estar medianamente atento, pero no, vuelven de la pausa de rehidratación y Daikol, otra vez Daikol Romero, lanza una pelota larga, que más que un pelotazo, fue un pase, y un pase buenísimo que agarró quien más sino el Cocolizo González. Cocolizo, que ya había perdonado en la ida. Pero en la vuelta no perdonó. El máximo goleador de Independiente del Valle en esta Libertadores, y me parece que el máximo goleador de la Libertadores en general. Y como ya no está en competencia el paraguayo Arce de Independiente Rivadavia de Mendoza, de la lepra mendocina, entonces este quedó como sin competencia ahí. Y la siguiente llave es contra Flamengo. Pero de todas maneras, Cocolizo, no cree en nadie, ¿eh? Charly González, Cocolizo González, ojo, una vez que Cocolizo llegue y se ilumine por el momento de goleador de Copa Libertadores. Y lo demostró, porque Daikol llega y le lanza esa pelota larga. ¿Y qué más iba a pasar? Porque iba a ganar en el 1 contra 1 ante ese grupejo de conos. Y pues se fue Cocolizo y definió muy bien al costado. 2-0, minuto 70. Ahí yo decía, lo va a golear más, porque en el global eso iba 3-0. Pero yo decía como, va a terminar 5-0 en el global. Porque es que lo del Tolima, o sea, yo les digo una cosa así como amigo. Si ese muchacho, Junior Hernández, no se iluminaba cuando llegó y pateó porque tuvo ganas y le clavó ese golazo en el ángulo al Dair Quintana, seguía Independiente del Valle derecho y le metió unos 2 más al Tolima. No, es que Deportes Tolima, ese gol es el que permite vender una mentira que alguno tratará de vender, pues yo no sé cómo lo logrará, pero para mí es una flagrante mentira si es que alguien osa a tratar de vender esa maldita mentira, que Tolima estuvo en partido, que Tolima compitió hasta lo último. Carreta, falsedad. Ese gol de Junior Hernández es producto de un mal pase de un futbolista Independiente del Valle, por eso le cae la pelota a Junior Hernández, y Junior Hernández hizo un gol de otro partido, porque el trámite no obedecía ese gol. Hizo un gol de otro partido, la puso allá al ángulo, y ahí Tolima se envalentonó un poquito y le hizo un disparo al Dair Quintana subsecuente, y al Dair Quintana atajó muy bien y parecía como que, Dios mío, qué bueno se puso el cotejo, pero no. Porque es que, otra vez, Independiente del Valle se puso serio y le dijo al Tolima como, calmado, ¿te dónde va? Sí, porque Tolima como que, me alebrestadito, como que, ay, no, no, calmadito, calmado, le dijo al Tolima. Hicieron una gran tocata entre Briones y Pereyó. Le cayó la pelota a Pereyó y pateó muy bien ahí al costado del arco de Neto Volpi. Neto Volpi, que antes había salvado al Tolima. O sea, antes del 3-1 que le clavó Independiente del Valle, 4-1 global, gol de Pereyó. Antes ya había salvado al Vinotinto de Oro porque no dio ninguna garantía en la defensa en todo el cotejo. Y aquí es donde yo quiero volver al principio. O sea, ¿cuál era la idea?
de este sujeto comediante que dice dirigir al Deportes Tolima. Porque si su pensamiento era mantener el cero, una defensa con confianza, pero nunca atacar, bueno, digamos que lo sostuvo en la primera mitad. Ahora, si esperó hasta que Junior Hernández metiera el descuento para que Tolima fuera a hacer algo medianamente valioso, para luego no dar ninguna garantía en defensa y que igual lo clavara Independiente del Valle y que terminara dependiendo del arquero y de las iluminadas de Neto Volpi, entonces yo digo, vuelvo a lo de hace un rato, ¿cuál era la idea? ¿Ir a perder con honor? ¿Ir a perder con dignidad? ¿Llegar y agarrar la famosísima medalla del Gracias Guerreros y colgársela? ¿Esa era la idea? Bueno, entonces bien colgada la medalla, totalmente merecida la medalla. Se fue sin pena ni gloria, se fue dando lástima al Deportes Tolima, pero lástima mal. No, qué mal jugó el Deportes Tolima, sobre todo este partido, porque si uno va perdiendo, no puede jugar el primer tiempo como lo jugó el Tolima. No, es que no hay derecho a jugar así. Y el segundo tiempo lo está jugando súper mal. Lo que pasa es que llegó este muchacho, Junior Hernández, que precisamente él fue el que se cayó para el gol de Independiente del Valle en la ida. El cabezazo ese de Rodríguez centro de pata. Él fue el que se cayó. Entonces como que de alguna manera como que trató de resarcir su error. Pero no. Entonces digo yo, ¿para qué hicieron viajar a los hinchas del Tolima? ¿Para qué los dejaron comprar? Le hubieran pedido a Independiente del Valle, no deje que nuestra gente entre porque nos da pena. Nos va a dar pena nuestra presentación. Porque es que hay formas de que uno lo eliminen, pero es que lo del Tolima, hermano, no hay derecho. Y me imagino que el año que viene va a estar o en Libertadores o en Sudamericana y todos los años es la misma cosa. Todos los años es la misma cosa. No responde de local, luego de visitante desaparece. Antes al menos de visitante complicaba a los equipos, ahorita ni eso. Aquí es cierto que tuvo muchas complicaciones, la ida del técnico, la lesión de Chino Sandoval, la ida de Tatay, Rovira tampoco estuvo en este partido, entonces todo eso fue, en vez de sumar, todo eso fue restándole poder al Deportes Tolima. Y si completamos con este sujeto que dice ser el técnico del Vinotinto y Oro, que no sé por cuánto tiempo esté ahí en el banco, porque Tolima no es Jaguares. Ojo, Tolima no es Fortaleza. Tolima no es el Inter de Bogotá, no. Tolima es un equipo emergente que está ahí para dar el salto y llegar al Olimpo de los grandes del fútbol colombiano. Está ahí. Entonces no sé qué tanto pueda soportar la afición este desempeño. El otro día también empató 0-0, un partido horrible. Pero claro, como se estaba preparando para Libertadores, entonces todo justificado. Nada. Al final, eso es lo bueno del fútbol, que pone a todos en su lugar. Y eso es lo bueno del tiempo también, que pone a todos en su lugar. Y Tolima ha quedado en su lugar. Y el fútbol colombiano ha quedado en su lugar. E Independiente del Valle ha quedado en su buen lugar. Y el fútbol ecuatoriano ha quedado en su buen lugar con estos dos clubes. Lo decían en la transmisión. El comentarista que evita que nuestro narrador colombiano llegue a unos niveles de vergüenza ajena notables, pues ese comentarista lo mencionó. Desde 1990 no se daba que en cuartos de final estuviesen dos equipos ecuatorianos. Desde que estuvieron Emelec y Barcelona de Guayaquil, que Barcelona, recordemos, llegó a esa final, perdió contra Olimpia de Paraguay, esa final de 1990. Desde esa época, Ecuador no metía dos equipos en cuartos de final. Y es que ¿cómo está planteado todo? Hay 4 de Brasil, 2 de Argentina, 2 de Ecuador. Y esos 2 son Independiente del Valle y la Liga de Quito, los máximos representantes de la Liga Pro, los que sacan la cara por el Ecuador. Aquí de Colombia, ¿quién saca la cara? No, aquí sacan el culo, sí, pero la cara no. ¿La cara quién la saca aquí de Colombia? Los que dicen que son muy grandes, los que dicen que las hinchadas, que venden todos los abonos y que son los más berracos, pues. ¿Qué hizo Millos? ¿Qué hizo en Copa Sudamericana? Dar lástima, lo echó una marca de pañales, según muchos, o Higgins. Eso hizo Millos. El que sale ahí en la descripción de X, el equipo más grande del fútbol colombiano. Eso hizo el equipo más grande del fútbol colombiano. ¿Qué hizo Atlético Nacional? ¿Quedar eliminado? ¡Contra Millos! O sea, que se llamen, que hagan un acto de reflexión, ¿sí? Porque es que no se sabe cuál es más descarado del otro. Millos un descarado, Atlético Nacional otro descarado. Junior de Barranquilla,
nuestro actual bicampeón. ¿Qué hizo? Quedó último en su grupo. Ni siquiera fue a Sudamericana. Lamentable. Pero como luego ganó la liga, no pasa nada. ¿Qué iba a pasar? Nada. Pues nada, ¿sí? E Independiente Santa Fe sigue vivo, con respirador artificial, a la expectativa de si de pronto por ahí se ilumina. Dijo nunca nadie. Pero Santa Fe estuvo en Libertadores y Santa Fe no clasificó a la siguiente ronda por un técnico incompetente y por unos jugadores muy cuestionables. Santa Fe ganando 2 partidos en Bogotá contra Peñarol y Corinthians y se dejó empatar ambos, o si no hubiera avanzado y en vez de el mugroso Platense estaría Santa Fe dando lástima, como debe ser, pero no. Y uno sigue, Independiente Medellín, ¿qué? Último minuto eliminado a Libertadores y en Sudamericana dio lástima contra Vasco da Gama, porque dio lástima. Y así puedo continuar. A los otros que les voy a pegar. Si Bucaramanga perdió en mano a mano contra América de Cali y América de Cali dio más lástima porque de local, con la posibilidad de al menos seguir en Sudamericana, lo eliminó Macará de Ambato, de Ecuador, que ya no está en Sudamericana porque lo echó Santos. Pero a lo que voy es que, vean, dense cuenta que los equipos ecuatorianos han superado a los colombianos porque hasta Macará eliminó a América de Cali, a pesar de que ya Macará lo eliminó Santos, pero la conclusión es la misma. Los equipos colombianos superados por los ecuatorianos. Entonces ya no pueden vender ese cuentico que les fascinaba vender aquí como para hacerse gimnasias mentales. Estoy tratando de manejar un lenguaje de altura, ¿no? Quisiera aquí putearlos a todos, pero no estoy tratando de manejar un lenguaje de alta alcurnia. También porque, pues, para que no me joda tanto YouTube. Pero a lo que voy es que siempre se manejó esa gimnasia mental de, es que no podemos contra Brasil porque mira su presupuesto. Pues nos toca perder, pobrecitos nosotros. No podemos contra Argentina porque no, mira Argentina, es que tiene mucha historia, mucha jerarquía, no se puede, ¿sí? Entonces estábamos como ahí en esa relajación extrema de, no pasa nada porque la gente que va a reclamar si los brasileños o los argentinos nos eliminan, no pasa nada, claro. Pero aparece Ecuador y Ecuador te dice, ojo, ¿sí se puede competir? ¿Sí se puede? Claro que se puede competir. ¿Y cómo es que Liga de Quito llega a semifinales? ¿Cómo es que Independiente del Valle ganó Sudamericana, Recopa? ¿Cómo si pueden? Es que Ecuador, ¿dónde queda? Porque siempre la venden como, no, pero es que la preparación que tienen en Europa y yo no sé qué. Ecuador queda aquí al lado. Ecuador queda bajando por Ipiales. Entonces, ¿qué me van a venir a vender? ¿Que es imposible? No, lo que pasa es que mentalmente somos un grupejo de incapaces. Eso sí, esa es la verdad, esa es la realidad. Mientras que en Ecuador, sobre todo estos dos equipos, Independiente del Valle, con una cantera impresionante que ha sacado tantos futbolistas, y Liga de Quito, hacen las cosas progresivamente bien. Aquí no. Aquí boquilla, solo boquilla. Aquí yo soy el más grande de esto, el más grande del otro. Entonces, como si estuviéramos comparando unos bultos de cemento gris. ¿Quién es más gris que el otro gris? Así estamos. Así estamos acá. Y vivimos convencidos de un poco de mentiras. Y menospreciando, solo menospreciar. Y yo solo digo datos, y es que Ecuador tiene 2 equipos en los cuartos de final de Copa Libertadores. Tiene 2 equipos Ecuador. Que mañana los pueden eliminar a los 2, eso no lo sabe nadie. Probablemente sí, porque tienen rivales muy difíciles. Pero ya Ecuador, ¿qué te va a decir? Loco, metí 2 equipos a cuartos de final. O sea, yo cumplí. Estoy dando la batalla al menos. Es que aquí ni la batalla se da. Es que aquí no se da la batalla, aquí no se hace nada. Y se sigue convencido que no, que es que no podemos competir contra el presupuesto de Brasil y contra la jerarquía de Argentina. Pero como Ecuador sí puede. ¿Por qué Ecuador sí y nosotros no? Muchas reflexiones, sobre todo a los grandes, que vienen nomás de cuentito. Solo boquilla. Aquí como les gusta boquilla. Aquí, por ejemplo, vivimos pegados de estupideces, como el otro día. Estaba escuchando y viendo también cómo un hijo de Jesucristo metido entre las montañas dijo que estaba muy bueno eso de pedirle la cédula, la identificación a los hinchas para saber dónde habían nacido y así no dejar ingresar a gente, en este caso a un estadio allá en Medellín, gente que no fuera nacida en Medellín. O sea, aquí vivimos pegados de esas cosas, de los regionalismos baratos, de plenas estupideces, mientras hay otros equipos que en el concierto internacional están dando la pauta, están compitiendo bien. Aquí nosotros pendientes de, ¿usted dónde nació? En Bogotá, no puede entrar al estadio. No. ¿Por qué? Porque es que esta es una tierra solo de los paisas. Solo ellos son dueños de esto. Ya.
Usted no es colombiano igual, porque nosotros tenemos una constitución aparte, ¿ya? ¿Sí? Aquí vivimos en eso. En esas huevonadas vivimos acá. Y luego que por qué nos irá mal. Ven, de esas huevonadas venimos pegados acá. En vez de estar planteándonos cuestiones importantes, de esas huevonadas vivimos pegados acá. De peleas absurdas entre una región contra otra región. Es que eso. Viendo que todos somos colombianos, no. No, vivimos pegados es de pelitas huevonas. El otro día en el Santa Fe América, matándose ese grupejo de delincuentes ahí en la mitad de la cancha. Vivimos es de eso. Nuestra dirigencia no hace nada. El problema es que entren trapos. ¿Sí? Ese es el problema. Ese es el problema. ¿Ven? Y luego que por qué nos irá mal internacionalmente. ¿Quién sabe? En este partido en el que dio lástima al Deportes Tolima, lo hizo con estilo. Neto Volpi salvó una goleada. Esto iba a ser una goleada. ¿Cuántas atajadas hizo Neto Volpi? Bueno, 4 dentro del área. Gracias, Neto Volpi, si no esto terminaba peor de lo que en realidad terminó. Y estos futbolistas. Junior Hernández salvó su cotejo por el golazo que hizo. De resto. ¡Uy, Dios mío! No hay derecho. No hay derecho. Definitivamente no hay derecho. ¿Para qué hacían ir a los hinchas? O sea, todos estaban jugando como si no quisieran que este sujeto que ni siquiera tiene foto acá, bueno, tampoco Papita, pero Oliveros. Todos estaban jugando como para que Oliveros no sea más el técnico del Tolima. ¿Y qué más tiene que hacer ahí? Nadie le cree nada. Los jugadores no le creen, se nota. Nadie le cree. Seguro sumará puntos aquí y en la reclasificación le irá muy bien. Y como aquí nos fascina la reclasificación, pues entonces se meterá a Sudamericana, algo así hará. Kelvin Flores no hizo nada, Eduardo López perdido, Jan Angulo en las mismas y Sánchez otro fantasma. Del lado Independiente del Valle, me gustó mucho el partido de Daicol, del lateral Daicol Romero, que hizo gol de asistencia muy bien. Mateo Carabajal, un cabezazo casi termina en gol. Junque, que es el otro que llegue y acomoda esa defensa. Esos dos centrales son muy potentes. Lo habían mostrado en la ida. Pata, que trató de desbordar varias veces, lo mismo que Rodríguez. Junior Sornosa, que fue el que metió varios centros, varios pases de descolgada, y el Cocolizo Rodríguez, que hombre es uno, el Cocolizo González, perdón, que es uno de los bravos y es uno de los goleadores de la Copa Libertadores, si no el goleador de Copa Libertadores ya, Cocolizo, sí, porque ya no tiene la competencia de Arce, el paraguayo de la lepra mendocina. Briones, que le hizo la asistencia, buen ingreso, lo mismo Perello, que fue el que marcó ante precisamente esa asistencia de Briones. En general, un equipo Independiente del Valle muy interesante, no es nada nuevo. Antes del 2016 a este equipo no se le conocía. Esa es la realidad. Era el Independiente José Terán. Pero la transformación que tuvo a Independiente del Valle y luego como empezó a competir, esa irrupción en el 2016, como llegó a final de Copa Libertadores, se pensaba que era como, bueno, le ligó pues, pero no. Continuó y continuó con una filosofía clara. Me acuerdo que una vez en Palabra de Gol hicimos un video para ir a mirar qué es exactamente Independiente del Valle. Y en temas de formación, en sacar futbolistas, en ser literal como ellos se autodenominan, un club diferente, un equipo diferente, la construcción de su estadio, al que le falta una tribuna, no me gusta que le falte una tribuna, pero de todas maneras, la construcción de su estadio, o sea, esto es un proyecto de equipo que luego va a dar resultados. Eso tarde o temprano va a dar resultados. Sudamericana contra Colón de Santa Fe, otra Sudamericana contra Sao Paulo, que tuve la fortuna de verla ahí en el estadio Mario Kempes de Córdoba. Luego la Recopa que ganó contra Flamengo. Sí, me parece que ganó una Recopa porque perdió una contra Flamengo, pero ganó otra contra Flamengo. Sí, es que jugó dos y ganó una contra Flamengo. Que atajó la araña. Uy, no me acuerdo. El arquero le decían la araña, pero no me acuerdo exactamente el apellido. Que atajó unos penales en el Maracaná, me parece que fue así, pero ganó esa Recopa. Y un equipo que compite, que le faltaba dar ese salto en Copa Libertadores, estaba muy bloqueado en Copa Libertadores, pero volvió, cuartos de final. Entonces está en competencia, está en batalla y es fiel a su filosofía. Entonces saca futbolistas, Ecuador se ha visto favorecida por la sacada de futbolistas de ese equipo. De hecho, el otro día hacían una pregunta sobre Ecuador, hacia dónde debía ir para contratar un técnico. Y yo respondía claramente, debe ir a contratar un técnico que haya estado en el proceso Independiente del Valle. Yo creo que por ahí está la clave. Ahí está. Porque la estructura del fútbol ecuatoriano depende en gran medida de lo que se le ocurra, o a Liga de Quito o a Independiente del Valle. E Independiente del Valle, como es el formador, por ahí puede estar la solución, por ahí podría estar la respuesta. ¿Para qué se van a buscar a Gallardo? ¿Para qué dan tantas vueltas? Si por ahí ya pasaron Anselmi, ahorita Papa, antes estaba este español, sino que no me acuerdo el apellido del loco este. ¿Cómo se llama? El español, loco, se me olvidó. Español. Bueno, pero había un español antes de español o portugués.
Bueno, Paiva, no, bueno, es que Paiva estuvo un tiempo, pero es otro español, es otro, bueno, por ahí. Pero es un español, un portugués, ahorita Papa. Entonces, te mantienen esa filosofía. Mientras que allá, así sean pocos equipos, pero mantienen una filosofía, un proyecto, como lo que supo tener en un momento aquí Atlético Nacional en 2016. Aquí se depende es de la buena voluntad. Todo es buena voluntad acá. Todo es buena voluntad, fe, si ligó bien, y si no ligó, suerte y nos vimos. Así les digo. Suerte y nos vimos. Yo soy Brandon Cavani. Hasta la próxima. Chao.